Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más. Buenas tardes, buenas noches, donde usted nos esté escuchando. Quiero agradecerles y darles la bienvenida por esta oportunidad que nos da para entrar en su corazón y compartir esta bonita experiencia que es la vida misma. El que les va a acompañar el día de hoy es Maxwell Quispe Conori y vamos a comenzar con nuestra conferencia que es fundamento para recibir al Mesías, a la persona que usted, como ha visto en las conferencias, son los padres verdaderos y que hoy nosotros necesitamos para poder encontrarnos con Él, no solamente de manera intelectual, sino de manera de corazón. Comencemos. Hemos ido estudiando una serie de conferencias que nos ha dado a entender una cosa principal. Hoy usted es la persona elegida. Hoy usted es el camino, la verdad y la vida para sus ancestros, para la futura generación, para la historia humana. Pero ¿qué necesita usted? ¿Qué necesitamos los humanos? Necesitamos salvación, que es la restauración y que es volver al estado original. Por lo tanto, para poder ir por esto, nosotros primero necesitamos establecer un fundamento individual, un fundamento nacional, un fundamento mundial y un fundamento con Dios mismo para poder llegar a establecer reino en los cielos. Para poder vencer de manera individual, familiar y mundial y sobre todo cósmica con Dios, ¿qué necesitamos? Algo principal que es el Mesías. Sin el Mesías no tengo salvación individual. Sin el Mesías no tenemos salvación familiar. Sin el Mesías no tenemos salvación de los ancestros, de los antepasados, abuelos, bisabuelos, ni tampoco tenemos salvación de nuestro propio reino en los cielos. Entonces, cuando nosotros vemos la tendencia histórica, tenemos la providencia de en el budismo, el hinduismo, el islam y el cristianismo, todos deben ser guiados por el mismo cristianismo, llevando a la cultura unificada, ya que cada una de las religiones es en sí misma el complemento para la siguiente era. Por lo tanto, el cristianismo es la última religión que ha ayudado a llevar al hombre a lo más cercano que es Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser la manifestación del Dios mismo. Nosotros debemos de ser como nuestros padres quieren que seamos, la máxima expresión del amor representado en un cuerpo, que es usted, que es cada uno de nosotros. Por eso el ser humano, para superar la ignorancia interna y externa, necesita la unificación entre el conocimiento interno y el conocimiento externo para un mundo unificado. Pero la realidad es diferente, querido participante. La realidad es que hemos tenido un mundo de guerra. Hoy mismo no tenemos un día de paz. Hoy mismo podemos ver en el Medio Oriente, tenemos en Europa, tenemos en toda América conflicto social, conflicto bélico, conflicto individual. Incluso si viviéramos en un mundo donde, que es raro ver que no haya guerra, tendríamos un conflicto entre mi propio pensamiento. ¿Será que mi esposa no me es infiel? ¿Será que mi esposa es fiel? ¿Será que realmente soy suficiente para mi esposo? Tenemos diferentes tipos de pensamientos. Por lo tanto, hemos tenido desde el nivel individual hasta el nivel mundial un mundo de guerra. Por eso hemos pasado por diferentes tipos de fundamento. Dios ha ido resolviendo a nivel individual, familiar hasta el mundial, para hoy darnos a la oportunidad de poder llegar a ser hijos divinos. Por eso, a través de la verdad, el mundo de la democracia, el mundo del comunismo, deben llegar a ser unificados para llegar hacia Dios mismo, complementándose uno con el otro, llegando a través de la verdad dada por el Mesías, llegar a establecer un mundo original. Hemos visto que Dios ha establecido una providencia mundial, ha establecido desde mismo Adán hasta Abraham,
hasta llegar a Jesús y a nuestros días, una historia que ha desarrollado con personas centrales. ¿Qué quiere decir personas centrales? Personas que han tratado de restaurar lo que Adán no pudo realizar, ser el Hijo de Dios, llegar a la culminación de la etapa de Hijo de Dios. Por eso necesitamos de un Mesías. Abraham, Moisés, y cada historia se ha ido repitiendo. Desde la muerte de Jesús, tenemos que ser repetido. 400 años de esclavitud de Egipto se han ido y se han visto reflejadas en 400 años de persecución a los cristianos. Luego también tenemos en Moisés, Agustino, tenemos una repetición histórica. Por lo tanto, Dios ha establecido un fundamento mundial para recibir a los Mesías, ya que necesitamos un Padre, una representación del Padre Celestial y una representación de la Madre Celestial para hoy nosotros tener resurrección. Si nosotros vemos los números verdaderos, no serían 400 exactos en caso de la persecución sobre el imperio romano de los cristianos, pero sí, mismo así tendríamos una diferencia desde 1517 a 1530, tendríamos una diferencia que entre 1918 y 1930 debería haber aparecido el Mesías. Debería haber nacido. Como hemos visto en las conferencias anteriores, el Mesías nació entre ese periodo, respaldado no solamente por la historia bíblica, sino también respaldado por hechos históricos. Por lo tanto, el fundamento mundial que Dios ha establecido ha pasado y está pasando por 3 etapas. La primera es la reforma de una iglesia en aquel momento corrompida, que ha sido llevada por Lutero y por Calvino. En el ámbito de la política ha colapsado al mismo tiempo la sociedad feudal, medieval, y también tenemos la ciencia. En el caso de la religión, hemos tenido una reforma por Lutero y por Calvino, llevando a un movimiento luego, una segunda etapa, una segunda revolución espiritual a través del movimiento espiritual de los hermanos Wesley, Fox, Swedenborg, finalmente llevando a lo que hoy todos queremos, una unificación de las religiones bajo un solo propósito divino. También tenemos en la política el colapso de la monarquía absoluta y que ha dado paso a un establecimiento de una sociedad ideal de la creación, que estamos en ese paso entre Dios y el hombre, la unificación entre el diosismo, la presencia de Dios y el hombre. Tenemos también la ciencia. Por ejemplo, tenemos que hemos pasado desde el motor, la tecnología del motor a vapor, electricidad, motor a gasolina, energía nuclear y la energía de fusión, ahora para que hoy nosotros podamos disfrutar de un ambiente que sea perfecto. No perfecto en que no necesitemos más, sino perfecto en el hecho de que conocemos y vivimos con nuestros padres celestiales, siempre entendiendo y aprendiendo más. Las personas creen que la ambición es negativa, pero en realidad no. La ambición mismo ha sido creada por Dios, pero hacia un propósito público, no un propósito individual. Por eso Dios mismo busca siempre más amor y el hombre busca mucho más. Por eso Dios también quiere que cuando el hombre llegue a unificarse con Dios, pueda experimentar más de lo que ha experimentado. La ciencia, la tecnología, la política, la espiritualidad pueden llegar hacia otro nivel. Entonces, este periodo de transición que hoy nosotros estamos viviendo es un periodo de persecución que ha pasado el Señor a la segunda llegada y que puede ser también, va a ser estudiado en las siguientes diapositivas, en las siguientes conferencias, llevándonos también a que los seres humanos puedan hoy, esta sociedad deteriorada, pueda pasar por estos diferentes procesos del tiempo y la historia y podamos llegar a la providencia de la salvación. Dios ha preparado la historia humana, Dios ha ido preparando de manera indirecta, ya que no puede actuar directamente con un hombre hasta que llegue el Mesías, ha ido preparando nuestra historia, nuestra sociedad, política y economía hasta un nivel que sea confiable y confortable. Esta es la preparación que Dios hizo con cada figura central hasta el nacimiento del Mesías, hasta el nacimiento de Jesús y hasta el nacimiento de hoy tenemos el Mesías, los Mesías.
Pero la pregunta es, ¿qué preparación habrá hecho Dios de manera individual? ¿Por qué usted está aquí? Ahora es lo que vamos a explicar. Hoy usted es la persona histórica elegida no solamente por Dios, no solamente por sus ancestros, sino elegida por la historia misma. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, tiene muchos paralelos. Ciertamente cuando Moisés vivió, cuando también Abraham, cuando Jesús vivió en la parte de México, que ahora es México, en la parte donde es Perú, Bolivia, Argentina, estaban aconteciendo paralelamente diferentes puntos históricos, estaban aconteciendo diferente historia. En el mismo tiempo que vivía Jesús, había otro personaje en Mongolia, otro personaje en Europa, otro personaje en Perú. Estaba aconteciendo diferentes acciones y estaban muchas personas viviendo en el mismo tiempo que Jesús. Pero no todos llegaron a conocer a Jesús por esta limitación que tenía en el tiempo de Jesús. Por eso, usted ha llegado a este punto, a conocer a los Mesías. Usted puede ser que su ancestro, seamos el tipo C1, ha conocido también, ha vivido en el tiempo del Mesías, en el tiempo de Jesús, pero estaba viviendo en otra parte, estaba en Europa, en Medio Oriente o estaba aquí en América. No pudo encontrarse con el Mesías. Esta persona murió, por lo tanto, viene otra persona con la misma misión. Veamos, este antepasado C2. Este antepasado C2 vivió en la época de Aquino, o vivió en la época de Lutero, pero no conocía a Lutero, por lo tanto no pudo estar en el camino que quería Dios. Ahora, por ejemplo, su ancestro vivió en la época del Mesías, cuando nació el Mesías, cuando el Mesías comenzó a recorrer el mundo. Pero su ancestro no pudo obedecer o no pudo tener la oportunidad de seguir al Mesías. Por eso ahora usted está representando a cada uno de sus ancestros históricos y usted está teniendo la oportunidad de poder restaurar y darle la oportunidad a todos sus ancestros, así como cuando Jesús le dio la oportunidad a Moisés de pisar la tierra de Canaán. Así como le dio la oportunidad a Pedro de restaurar sus pecados. Todos recordamos que Pedro le negó 3 veces a Jesús. Le dijo, ¿usted conoce a Jesús? No, no lo conozco. Pero cuando Jesús resucitó, lo buscó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y le dijo, sí, Señor, yo lo amo. Pedro, ¿tú lo amas? Y él respondió, sí, lo amo. Y cuando le preguntó por última vez, antes de que cante el gallo, le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo, Señor, usted sabe que yo realmente lo amo. Jesús restauró el pecado de Pedro. Un acto que había acontecido antes. Pedro había tenido la oportunidad de no negar a Jesús, pero lo negó. Y después Jesús restauró. Nuestros ancestros, antepasados, abuelos, bisabuelos, tuvieron la oportunidad de seguir a Dios, pero no tuvieron la oportunidad de vivir en la era del Mesías, lo cual nosotros sí lo tenemos. Por lo tanto, nosotros, así como Pedro, podemos restaurar nuestros pecados y los pecados de todos los ancestros, así como Jesús lo hizo con Moisés. Hoy es la oportunidad de que entre los 7.82 miles de millones de personas que viven al mismo tiempo, usted está teniendo la oportunidad de conocer al Mesías y de cambiar esta historia que hemos tenido durante todo este tiempo. Por lo tanto, la misión de Dios es enviar al Mesías. Él, como hemos visto, tuvo una historia universal donde movió a ciertas personas para tener el fundamento para recibir al Mesías. Pero ahora es usted quien tiene que recibir. Yo, o sea, usted, yo y todas las personas, somos un producto de la historia providencial de la restauración. Yo soy el personaje con el propósito hacia cual la historia está acabando. Yo soy el fruto deseado por la historia. Por lo tanto, usted es la culminación de una historia de dolor en la humanidad y usted es el inicio de una nueva historia en el reino de los cielos. En aquel momento era reino porque lo que conocían las personas eran solamente reinos. Hoy lo podremos llevar a una sociedad. Hoy usted puede establecer una familia, una sociedad bajo Dios, una sociedad que viva con Dios. Usted puede, a través de seguir al Mesías, decir,
El que me ve a mí, ve a Dios. Hoy usted puede convertirse en imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿a través de quién? Del Mesías. No lo puede hacer usted. Si un hombre hubiera podido hacerlo, hubiéramos tenido en estos 2000 años de historia después de la muerte de Jesús, testimonios de que hubo una persona que no tuviera el fundamento como lo tuvo Jesús y como lo tuvo el Mesías en esta segunda llegada, de poder retornar a Dios. Por lo tanto, usted es una persona histórica. Usted necesita crear su fundamento de fe. En la primera parte, cuando Adán existía en este mundo, él directamente se comunicaba con Dios. Por lo tanto, él solamente tenía que obedecer el mandato de Dios y pasar por el periodo de crecimiento. Curso, fórmula. Pero ahora usted tiene que, a través de una figura central, la persona que está con usted, el líder del movimiento donde usted está, que representa a los padres verdaderos y sobre todo que es nuestra figura central, los padres verdaderos, y a través del objeto condicional, un periodo matemático de indemnización, usted pueda establecer su propio fundamento. Así como Dios estableció un fundamento para que el mundo pudiera recibir al Mesías, usted también tiene que establecer su propio fundamento de fe para que realmente el Mesías entre, no solamente en la mente, no solamente en la acción, sino en el corazón mismo, para que usted pueda retornar a Dios, ya que es el Mesías, es el camino, la verdad y la vida. También tenemos el siguiente punto, el substancial. ¿Qué es lo substancial? Lo substancial en la unidad con Dios, sentir el corazón de Dios, templo de Dios. Pero ¿cómo usted va a poder sentir esto? A través de la otra persona. Entonces, el fundamento de fe es lo que usted tiene, debe de hacer y qué es lo que usted no debe de hacer. Esto lo dijo muy claramente en la Biblia. Se dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. No haga solamente por su bien, sino por el bien del prójimo. Lo que quiere decir que para que primero nosotros poder establecer nuestro fundamento de fe, debemos de saber qué hacer y qué no hacer. Nosotros sabemos que tenemos naturalezas caídas y tenemos que eliminar los 4 pecados que nosotros heredamos de la caída. Por lo tanto, usted no debe pecar más, usted no debe ir en contra de lo que le va a destruir a usted mismo. No porque Dios sea caprichoso. Si usted comete infidelidad, destruye su familia. Si usted miente, destruye su vida. Si usted hace todo lo que está de acuerdo con las naturalezas caídas, usted mismo llevaría a su propia destrucción. Por lo tanto, no es un Dios que controla, sino es un Padre que ayuda a su Hijo a renacer. Por lo tanto, este fundamento de fe es lo que usted debe hacer y no debe hacer. Pasando al fundamento de sustancia, es llegar a ver en su hermano a Dios. Por lo tanto, usted es quien debe encontrar en su hermano, Caín y Abel, a Dios. En su líder con el cual usted está actualmente, en la ciudad o en el país donde usted está, para que éste pueda convertirse en su guía. Por lo tanto, hoy tenemos que, con el fundamento de fe que usted tiene, de hacer y no hacer, un fundamento de sustancia, de ver, de ser victorioso en el punto de ver en su hermano el rostro de Dios, así como lo dijo Jacob con Esaú, usted tiene el fundamento para recibir al Mesías que le va a traer la salvación, que es eliminar el pecado original, que es la bendición. Solamente la bendición lo puede salvar. Por eso usted necesita establecer un fundamento de fe, un fundamento de sustancia. ¿Para qué? Para que Satanás no pueda robarle nada y usted pueda tener el certificado que le permita ante el cielo y sobre todo ante Satanás, porque Dios lo olvida y lo perdona. Pero Satanás, en realidad, siempre busca un motivo para poder todavía tener dominio sobre el hombre. Por lo tanto, usted puede, a través de su fundamento de fe, que vamos a ir explicando en otras conferencias, cómo usted puede establecer un fundamento de fe y sustancia en el curso Fórmula, usted va a poder eliminar el pecado original a través de recibir la bendición. La bendición en esta era es lo que nos permite eliminar todo rastro del linaje de Satanás y también nos da la apertura, como explicamos en la salvación,
de que usted pueda llegar al reino de los cielos y culminar la última etapa del curso Fórmula. Entonces, si nosotros revisamos la historia, nosotros tenemos que las personas históricas, Dios eligió a un pueblo que salió de Israel, pero ese pueblo no tuvo fe, por lo tanto hubo un pueblo de Israel en Canaán. Ese pueblo volvió a dividirse en reino del norte, reino del sur. El pueblo cayó otra vez en infidelidad y otra vez así Dios tuvo que elegir a otras personas. Por lo tanto, si hoy nosotros no cumplimos nuestro fundamento de fe, que es seguir en la figura central, ofertar algo de nosotros, cambiar nuestra naturaleza caída, si hoy nosotros no seguimos en lo que nos enseña qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, sobre todo 4 puntos fundamentales, que es mantener nuestra pureza de sexo absoluto, pureza sexual, pureza de cuerpo, no contaminándolo, sobre todo teniendo ese estilo de vida que es un cambio realmente muy difícil y sobre todo siguiendo a la persona que es el líder, en este caso, que va a ser de usted, que le va a dar el camino, la dirección de acuerdo a los Mesías, va a poder usted salvar no solamente usted, sino todo su pueblo, a toda su tribu, a todos sus hermanos, familias, padres, abuelos, todo lo que existieron en la vida pasada, y usted será el nuevo punto de inicio del futuro. Esta historia de Israel nos recuerda que Dios nos eligió, pero hay que tener en cuenta que si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad, automáticamente también podemos perder esa posición. Nosotros somos la salvación de nuestros ancestros. Esta historia se ha ido repitiendo una y otra vez. Hemos estado en un punto donde el bien y el mal se han enfrentado. Muchas veces hemos tenido personas que no han podido cumplir su porción de responsabilidad al 100%, no han establecido un fundamento de fe lo suficientemente fuerte y no han establecido un fundamento de sustancia lo suficientemente fuerte. Entonces, nosotros solamente a través de establecer un fundamento de fe y sustancia podemos resucitar. Solamente a través de establecer un fundamento de fe y sustancia podemos recibir al Mesías, que es la salvación, que es la bendición misma que los Mesías dan. O sea, eliminar el pecado original. Pero aún así, tenemos que establecer fundamento de fe y sustancia para eliminar el pecado hereditario, el pecado colectivo y el pecado individual, a través de tener una fe absoluta, una obediencia absoluta y un amor absoluto a lo que nuestro Mesías nos enseña. No quiere decir que seamos una sociedad que no pueda pensar, no, sino que podamos creer en las palabras que nos están enseñando, podamos practicarlas. Todo lo que nos están enseñando de mantener la pureza sexual, ¿para quién ayuda? Para nosotros mismos. El fundamento de fe es lo que vamos a volver a revisar para poder terminar esta conferencia. El fundamento de fe es tener una figura central, ya que al inicio teníamos una persona que era nuestro centro, era Dios mismo. Esta persona no cumplió su responsabilidad. Esta persona se perdió. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Y hasta dónde nos va a guiar Dios? Es en lo positivo. Si hoy usted sale y comete infidelidad, ¿qué va a pasar en su familia? Se va a romper. Si usted hoy sale y, por ejemplo, comete cosas que están erradas, como el abuso y el exceso del alcohol, la pornografía, el sexo libre, ¿qué es lo que va a traer? Enfermedad para su propio cuerpo. Todo lo que Dios está haciendo, que es darnos una figura central, para que nosotros, a través de un objeto condicional, que puede ser fe, creer en las palabras, a un periodo de tiempo, va a dar opción a que nosotros podamos tener un periodo de indemnización y nos pueda dar un fundamento de sustancia, de seguir a la persona. Aunque nosotros creamos que esa persona no haga de manera correcta, nosotros, si seguimos realmente a esa persona, realmente a través de estos dos fundamentos de tener fe y creer en la persona que Dios nos puso al frente, con un corazón agradecido, vamos a poder hoy crear el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos esta oportunidad. La fe absoluta se basa en ¿qué?
no es simplemente seguir ciegamente lo que nosotros tenemos, sino es que en cada momento, si yo sé que mentir está mal, todo el tiempo, desde que he conocido al Mesías, no debo de mentir. Eso es absoluto. Si yo sé que mentir está mal, en todo momento no debo mentir. Yo debo obedecer a lo que entendí, con amor. ¿Por qué? Porque si yo miento, destruyo. Si yo miento, hago daño a la persona. Entonces yo debo de entender que cada cosa, fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta, nos lleva al establecimiento de un patrón de vida donde nosotros podemos vivir en el reino de los cielos. Imagínense un mundo donde nadie miente. ¿No sería un mundo bonito? Imagínense un mundo donde nadie comete infidelidad. Tendríamos dudas, tendríamos quejas, tendríamos lamentaciones, tendríamos familias rotas. Imagínense un mundo donde todos quieren el bien de los demás, donde todos comparten conocimiento. Las grandes potencias comparten conocimiento con los pequeños países, donde todos compartimos la economía. Ha sido tan alejado el camino que el hombre ha ido de Dios que consideramos esto utopía. Por eso debemos de llegar a través de la fe absoluta, que es hacer todo momento lo que nos han enseñado, que he puesto el ejemplo de mentir, por amor hacia las personas que queremos. Y eso nos lleva a una perfección de unión de mente y cuerpo. Y finalmente, esto nos llevaría al camino, siguiendo el patrón del Mesías, hacia el reino de los cielos, el jardín del Edén. Y como dijo Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Establecer la unificación de estos dos mundos, siendo nosotros una familia bajo Dios. El fundamento de fe y sustancia es de manera individual, familiar, tribal, nacional, mundial, cósmico. Sea hoy pues usted la manifestación de la historia y comencemos por fin a establecer el fundamento de fe y sustancia en nuestras vidas, teniendo una fe absoluta, no mintiendo, no robando, no haciendo daño a las demás personas en todo momento, teniendo una obediencia absoluta hacia esa palabra que es y que solo busca el bienestar de nuestra vida misma, y que hoy la ética y la deontología ha buscado y nos enseña, y tengamos ese amor absoluto, que en todo momento podamos mostrar el amor por el prójimo, siendo personas que puedan ser la manifestación y sustancialización del amor de Dios. Con eso quiero terminar. Muchas gracias a todos por participar. Seamos pues hoy personas de fe, amor y obediencia absoluta, estableciendo una fe de una relación vertical con Dios, estableciendo un fundamento sustancial con el prójimo y siendo hoy la manifestación de que lo que la historia ha ido buscando en usted, el cambio de linaje. Sea que el fundamento de fe y sustancia pueda darle a usted la oportunidad de eliminar el pecado original y pueda convertirse a usted hoy en el cambio de la historia a través de recibir la bendición. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy. Sea una persona que reciba mucha bendición del cielo y agradecerle por darnos esta oportunidad. Con eso estamos terminando. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.